Baishapamba, Eishapa, Peina, Coina, Ame, Ayuma, Agueruma, PM, Pende, Programa, Ñande, Programamiento, Robete, va pegando, Guajera, Vagina, Gay, Atoralo, hermano, pero Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapua, Vive Pina, Yepuita Soma, Penendibey, Ame, Evo, PM, Penía, abrazo, rompe, espalda, a Cubo Poná, Peisha, Yahari, Yema, ese, Ñande, Programa, Gay, Atorar, y que, fuera Juan, capítulo 8 y quema versículo 25, edición número 346 de Torah. Abuyeque Roe Sergio, Abuyeque de Pastor, Oreputivo Jarejina Veija, Emosarambi Peaco, Tembiapomía Veí, Apeisha, Reyapojare, Ñandebe Cotecha, Angamui, Yahupijan Guayan de YouTube, o Yahupia Veijina Facebook, Telegram, Apeisha Veí. Oye jupi ko tembia ponajina abei WhatsApp rupi be a pesha y sarambi audio ha video pejina ko tembia purike pesha momara hoja shawi mientero bete va pejina pesha be mi tapisha cuera homo sarambi hina ñande audio ñande video mi ñande programa rejewa ave oño saluda y yo hendu hakatuete la programa por sistema radio WhatsApp. Saludo cordial en Derobete, Bajendúa Pejina, Torah, Sistema Radio Guasarupibe, Torah, Pastor Emilio Vázquez, Dibe, te imagina. Bueno, sí, no. Oye, temo, huesamo. Ñanendu Jara, hoy Tapisa, Cuera, Europa, Per, Malmina, ya. Muy te España, Bajendúa, Jina, Torah. Ya huele coña de nujara fuera Argentina, pe ya huele coña de nujara o jugamos taba Chile o tu teta Chile. A pecha y sarambi pa tema ya más ese bueno chaco pende pero bueno. Ya igual mi Corea, pego Corea del Sur Biojina vea. Paraguayito ña nenendu pe besami au llegue. Que ahí atoramos bajo daina. Bueno, Paraguayo, Brasil, venían en Endúa, Argentina ya, Bolivia, Maimina, ya, mío. A ver, Paraguay, tú sabes, pues ya, tú tienes ya ese yo, indema. A pegar mediante peina lomita. A pepe, ya ne un Pastor Sergio Muñe Punua, que pea, como Sanambia, veíamos San Lorenzo, a Motobe. A pelo y estamos baraja, pea, Muñe Punua, repartí, allá, Nambrena. Con hija Torah reconocido a nivel nacional e internacional será para la gloria del Todopoderoso. Y este Emilio va que hina la vemos tuchana. Te enviguaiminte a este tema. Bueno, pecha hina más 595-985-162-975 ñane pumburimiga tu hanguecha peje yo peje sacutu haben bula vende mensaje ya picua pa ite moi maenaba. Ya responde paiteina pregunta y cuera. Jala, y que hoy en el programa venían de versículos ya comentar. A veces no hay alguno importante ya. Ya en bebía, pero importante o afecta y mí alguna mala interpretación doctrinal, por ejemplo, ya a ver. Como para se mandó el amba edite para ver audio ya no sé, pero hoy me acoja algún grupo operar. Te hago con angaje y que por fin entender y claro por nacho que fuera y la había sido, estábamos errados respecto a que el reino iba a ser en el cielo y que íbamos a reinar en el cielo en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, ya que en uno de su programa, de su audio, usted había dicho que la Nueva Jerusalén descendería y lo buscamos y lo hemos encontrado. Y de ahí que ya el panorama es claro para nosotros respecto a lo que sería el reino que va a ser sobre la faz de la tierra y no en la Nueva Jerusalén en el cielo. Bueno, Apocalipsis 21, sí, Apocalipsis 21, verso 2 es el versículo. Bueno, hoy Getata Pisangos allá no se mandó ahí realmente si era en uno de los audios de Caja Torah
teiko algún grupo verá ya popea con comentario ahora. La reinadores de Guajala lo mitad allá hasta ya reina la Ibaga veja en la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén. Se veja el pago o descende o huillita desciende e a la desciende e no voy a pegar y a la reinado está comprobado que va a ser sobre la tierra, bíblicamente hablando. Entonces pues lo están o paga veija o topa que no da eira el oye haisa la ya patas allá yaico para siempre vaga ve allá reina upebe peango con mal interpretado con versículo de o utaja y puta la trompeta ñandera japataja y vaga pellico de irio y la upiseite ni aún la reina Valera ni aún en la reina Valera entonces ya corregí ya la reina Valera de irio ya hasta para siempre llegó en el cielo la niña tendea. Ahora vamos a estar con el Mesías para siempre allá. Pero el Mesías reinata Apocalipsis 14 uno y reposata jala y pu un bullita ja Israel ve. Y a mí Apocalipsis 14 1 a ver Apocalipsis 21 dongos y yo Juan vi la santa ciudad la nueva ciudad, esto sí, esta es la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén y descender del cielo de Elohim dispuesta como una esposa ataviada para su madre, descender del cielo, o sea, no es en el cielo el tema, desciende del cielo, o ubagawi oye poi o wiji uapeari. Entonces Pepe pues lo mitad y entonces cuando ella de la yajata allí copa y vaga la nueva Jerusalén, no, ella a la ciudad desciende, sencillo y llano pea. Va a decir con ya la tanto años na ya pillé. Bueno, Apocalipsis 14:1 después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, allá. Entonces vemos que el Mesías desciende también en la tierra. ¿Y para qué? Para empezar el reinado, que va a ser desde Israel, por supuesto, capital del reinado va a ser Israel. Entonces, la primera Tesalonicenses 4:13 en adelante, la Heijabe Yahatajan de Gatuya interpretable la Yahataja para siempre en el cielo y con la nueva Jerusalén, porque a ver ya topa. La nueva Jerusalén, el Mesías, de Abey, anda por oíco, peteñi, versículo bíblico, y ande, bueno, vamos a estar reinando en el cielo. Mala interpretación, bueno. Juan 14, porque ahí me preguntaron otra vez. Allá puedo ir audio curija haya apoyado otro porque o surgí pregunta entonces pues no había ITI entonces haya apoyado de otro audio añeja hasta explica por una apecoa con Juan bueno según se la entiende Haisha y andego ya mañana Pepe jaja y añade la en la casa de mi padre mucha morada ahí y si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Haberlo mitad ya pise primera Tesalonicenses 4:13 que ahí vamos a estar con el Mesías en el cielo. A primera Tesalonicenses 4:13 vengo de ir y que él va a estar para siempre en el cielo. Aunque peata ta marca mi ave. Ya a mí la primera Tesalonicenses solamente Gálatas aleta porque y claro ahí la Gálatas sin tocar la VIN por supuesto allá. Pues no pepe yese ina no cualquier otra forma no.
Perdón, Tesalonicenses, no es Gálatas. Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante, ¿no? Pero la hija peango a ese y que la versículo que es a mí 16 vio. Porque el Señor mismo, Reina Valera, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Muy habla cielo. Esa gente la ñande ya rande más a pete y término y ya po otro justamente coco se ve para ya tratamos por pete más 5 letras vino entonces ya poti doctrina. Hayaña tenden a la ya realmente la ñande versículo al menos la Biblia andera y purúa y na jala upeawi es refutada. Ahí no dice que te vas a ir en el cielo. Verso 17. Con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Llegó hoy en el aire, de ir en la nube, de ir en el cielo y en el aire. Pillaba. No dice en el cielo que vamos a ir a vivir para siempre ya hay. O sea, son malas interpretaciones que se está usando para justificar una doctrina que no está explicado como doctrina en la Biblia. No te dicen de J. Jerico para siempre en el cielo a reinar en el cielo. Entonces, juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Dónde? Estaremos siempre con Él. Para siempre picore pitata aire vejendie. A pesar de que ya hemos yo a primana su bebé Apocalipsis 14:1 bebé esa es tema. Entonces quiere decir que el recibimiento va a ser arriba, la boda del Cordero, ¿verdad? Pero después él desciende, la Nueva Jerusalén desciende. Por ejemplo, y claro, ahí claro, desciende la Nueva Jerusalén. Entonces, si la escritura no te, la escritura de Irin de la derecho de Irin de la JJ y va a perpetuar para siempre. Diga, estoy viendo de ella asegurado, güey. Contra de cita, pues. Bueno. Ya entendí ahora entonces Juan 14:1. Juan 14:1 es 1, 2, 3 iré pues aunque te ya lea pues. Entonces usted ya recoge información del Mesías que y si me fuere yo preparar el lugar vendré otra vez a Yuyita a proyar rata y que todos hay me hape a ver peime a bebé ya Apocalipsis 14:1 ya esa es obviamente reinata desde Israel. Entonces algo no es claro. Entonces para la teología, a los teólogos que defienden que o afirman no JJ y va para siempre o reina, esa y vota con texto bíblico y posiblemente en la Nueva Jerusalén el lugar, la morada que él va a preparar, porque pues vengo según Apocalipsis veí, oye, ¿y qué tajina? La Nueva Jerusalén, 12 puertas, a las 12 puertas escrito los nombres de las 12 tribus de Israel. Otro problema llegó la mitad, hablando de que sea en la ciudadanía de Israel no acepta sea la ciudadanía de Israel o que sea en su estado de gentil sin guardar los mandamientos ni nada. O sea, no hay cosas ciudadanos israelitas no entremeterse con las cuestiones de Israel, especialmente. Entonces hoy hay problemas Japón, güey, porque del mismo capítulo 21 versículo 12 de Apocalipsis ve y que hoy orecoja muralla y baste orecoja 12 o qué a mi 12 o qué cada o que me oíta japete ángel jacá o que ne oíta ja yeja ahí pure
la tera de las 12 tribus. Cada ok, por ejemplo, la puerta Simeón, segunda puerta Zabulón, Isaacar, Jajoese. Va ere, porque 12 puertas, 12 tribus, ja, upepe la pregunta ja ñandey un va ese yique, muy pilliqueta. Ñandenda ja éramos la israelita. Upeará la injerto, Romano 11, 17, 11, 24. El apóstol Pablo injerta al buen olivo natural. Hoy coña de israelita injertado. No por genealogía, sino por injerto, por el sacrificio del Mesías. Upearen el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 12, 13, y ciudadano, pero por medio del Mesías y quejar en la ciudadanía. Estábamos fuera, no éramos ciudadanos, estábamos fuera de la ciudadanía de Israel, por supuesto. Entonces, ahora en el Mesías somos ciudadanos, injertados en la ciudadanía de Israel, el apóstol Pablo, Romano 11, 17, 11, 24. Entonces, al ser injertado, ñandé gentile fuera, ñañi injertada, ña completar la casa de Israel. La casa de Israel, que eran 10 tribus perdidas. Mis 10 tribus, ya es por nación de sangre, sanguíneamente, genealógicamente, humiado desaparece. Entonces, ñandé ya reemplazado humiave por la fe en el Mesías. Allá. Y hay que la nuevo pacto, ¿ve? Cuando ese votante de la mi o discutía ese nuevo pacto es para los judíos que rechazaron al Mesías y que después aceptaron, de Jeremías 31, 31, 33. Entonces, pero pues porque ahí dice para la casa de Israel, a la casa de Israel, con ese hermano querido, no, en la Biblia no le están nombrando a los judíos. Uno y 12 tribus iban a el pueblo de Israel, ni completaron, no hay profecía de que 10 tribus perdidas, yo ayudé a tribu de Judá, Ezequiel veo 36. O pero y cojita hashi fuera peteinte ta allá. Amba ese pio la 10 tribu o no caña be perdido, amba ese pio o forma yita peteinte ta muy pico zeta, o sea, hay coñan de jewiu, pa ya injertado, ve. A pepo y coñan de ahí la casa de Israel. Oye, ya ponían en 10 ahí la nuevo pacto. A pepo y coñan de ahí la casa de Israel. Al aceptar al Mesías, a hacer bautismo en su nombre, Hechos 2:38, al recibir el Espíritu Santo, entramos en el nuevo pacto de la promesa de Jeremías 31, 31, 33, porque hoy como ya de ti ciudadanos, con ciudadanos de los santos. ¿Quiénes fueron los primeros santos? ¿De qué ciudad eran? ¿De qué país era? ¿De qué nación era? Jerusalén, Israel. Eran también judíos, los primeros santos que creyeron en el Mashiach. Bueno, añan de Viecota con ciudadanos, va a ser la con ciudadanos. Bueno, si ellos pertenecían a una ciudad, ñan de ahí, hoy coñan de el mismo, allá, como si fuera que fuera como peteín, hoy copaji que Asunción me parece. Bueno, añan de ya allí copa y te güey, no lleve Asunción, añan de ya allí copa allí ya pitao güey. Ya radicado güey. Hoy coñan de ahí con ciudadanos. Ñan de un Asunción nomás erradicado güey. Allá. A ver las ñan de ya aceptable al Mesías y coñan de ahí con ciudadanos de los santos que eran israelitas. Ciudadanos israelitas, hoy por el apóstol Pablo. Efesios capítulo 11 verso 12 13. Así es que y que tú usas la defensa argumentos fuera de contexto pemoija ya porque pei puru para la término allá ponte y hago comentario allá pongo ahí curija o aparece vemos otro Jaisa hace la pregunta entonces allá apoyé. Bueno,
Ya es a mí, Ana Pentende por ahí no golpea hoy la oveja perdida de la casa de Israel, Arecoina audio enviada bebé. Pañi importante y guamba, épalo y cuago, porque un mi trasfondo una pepilla y a morir que. Allá posente puedo ver aclaración y porque en vista de que esa cama algunos ve bueno, no hay por el problema. Había sido donde ella reina la Ibaga Vera, ya reinata completo, ya reinata la Ibapeari, porque la Jerusalén o Huillita, pero si hay fotos vender la pequeceno la nueva Jerusalén, o ya la PTI, ya recuerda PTI ciudadanía, da ahí gentil la llamo ahí, no, tiene que ser ciudadano israelita, aunque te aleve, Apocalipsis, canaliza mierda, 21:12. Pepe Henry, porque Pepe analizamos a él, bueno, sé como gentil, se llamó en la nueva ciudad Santa Jerusalén. Entonces vaya allá afuera, bueno, es reconocer que vos tenés que ser ciudadano israelita, en la fe, injertado por el sacrificio del Mesías, por la fe en el Mesías y en su Padre, el Todopoderoso, y aceptáramos la neta de ciudadano israelita injertado, amigo mío, amiga mía, querido hermano, hermana, indefectiblemente tienen que cumplir los mandamientos, porque Pepe Jeremías 31, 33 PGI, la nuevo pacto con la casa de Israel, allá y cuando mamá para la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, más las 10 tribus perdidas con ñande, gentile cuera, ya ñe injertada, allá ñe injertado ve, allá cambúo ve la planta principal, ñande ya daja evema puro gentil, se pillaba, ya oye y mañana vi la gentilidad. Ahora hipotarle lee 1 Corintios 12:2, apóstol Pablo y vosotros erais gentiles. Primera de Pedro 4:3 digo ahí, ahí. O aclarar ahí que ñande ya Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces en el tuvimos ya por cosa agradar a los gentiles, de nada más gentil. Cualquiera que se declara santo, hijo del Todopoderoso, ya no puede ser gentil, por lo que hemos dicho recién. Evidencia ya me ema. Un poquito antes, inclusive en el momento que uno está escuchando una prédica y todavía no se convence, y hay que aceptar por la fe en el Mesías, hasta ese momento es gentil, pero cuando entiendes o aceptado, yo ve, pean ahora es pizza, se ha aceptado al Mesías, bueno, o sea, ya pueda la bautismo era, en ese momento por esa decisión uno ya está dejando la gentilidad. Lean Hechos 2:38, más Hechos 2:38, la bautismo en el nombre de Yahshua HaMashiach, recibimiento de perdón completo de pecado y como regalo del Espíritu Santo, más 11 versículos y viarecos. La refutación ahí ya recó 11 versículos más la bautismo en el nombre de Yahshua. Bueno, oímos eso, más o menos a pincelar allí, a lo mejor peaco audio y claro ven miembro, porque peaje y hago para ti seminario aparte y tema aparte o hija peango no pretende por ahí llegar anga grupo jare pésimo mandu antes, o si no alguno ya pues se preparar la vende grupo hija ya tratado por tema la ciudadanía va a apañando no ñande nada ahí evangélico nada ahí católico nada ahí una denominación, porque a la ahora es a los ciudadanos de su pueblo, esa era la pueblo, nación santa, pueblo adquirido. A Pedro Pelligue ya topaba, primera de Pedro 2:9-10. Va a venir a llevar a ciudadanos de su pueblo. Veis que tú conectas en la versículo. Reina Valera ve y título el pueblo de Dios. Pueblo, no dice congregación, porque muchas veces el pueblo de Dios es la iglesia, el pueblo de Dios somos los evangélicos, el pueblo de Dios es la asamblea, el pueblo de Dios son los pentecostales, el pueblo de Dios son los católicos, el pueblo no, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.
Dame la respuesta. Nación santa. Ahí con la nación, Teta, santo. Teta, santo. No dice que está constituido por denominaciones. Nación. Así es nación. Ya sabemos que la nación del Padre tiene nombre. ¿Y cuándo? Va en nación, Israel. Así que sí o israelita, ¿verdad? En la fe. Bueno. A versículo 10 vengo de la de más o amplificar entendemos, porque pues y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim. No era pueblo, pero que ahora, claro, del pueblo de Israel, de la nación de Israel, pero ahora por medio del Mesías, creyendo en el Mesías, bautizándose en el nombre del Mesías, hoy con pueblo, nación santa, Israel. Nande gustai, que nande gustai. Apego a aclarar, ahí mandé, entender por nada, Romanos 11:17, Romanos 11:24, olivo caabú, injertar la olivo natural, que es Israel. La planta del olivo es Israel, siempre fue Israel. Bueno, olivo caabú, las naciones paganas, gentiles. Ahí que Efesios 12, 13. Estábamos fuera de la ciudadanía y por medio del Mesías ahora estamos dentro. Bueno, bueno, ya por lo menos ya toca mi hago 8:25 por no landa y este el año de tema. No, allá pues seguir con aclaración porque bueno, ya tocamos pero algunos presentan allí dice Juan 14, 1, 3 como yo ayuse Tesalonicense 4, 1, 13 4, 13, 17 la iñan de la yajapata y coivaga veja. No es así, mal. Hoy por algo la yo ayudo, hoy por nada se puede unir esos versículos, pero hay que interpretar bien. Nos dice que vamos en el cielo ahí. Entonces, hoy me vamos nada sacamos ahí BM y cuaco parte para allá y piguara beta. Pues no lo putar ahí pesa. Para allá pues otro audio na otro curia ya poma pero na bohasa yo iba. Pea ve que todo esa y hipu mi ema. Bueno. Sí, porque otro más o menos 15, 14 minutos y 20 explicar a tener profundo ya lo mitad menos agua. Entonces PAP ya se un maná y claro beta. Bueno. Vamos a vender mi simila de ciudadanía se votar peña identificar. Aunque esto es por revelación, no se obligamos a ello y más a ver. Bueno. Y esa a mí a ver 25 de Juan 8:25. Esa mina Juan 8:25. A ver 8:25. A ver, no, mañana debo con pregunta fuera y ya veis más. Porque ahí queda música un versículo la añade. Algunas preguntas vamos a estar respondiendo nomás ya directo en privado, sí, porque ya son preguntas que ya es un mía por ejemplo básico, mía yo guapo, lo mitad ya y sencillo y te bueno 8:25 vio. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces el Mesías le dijo, lo que desde el principio le he dicho. Bueno, a lo que preguntaron acá, eres para no explicáis a él ya que o por andu chupejicuey las emapa upepe pamba eren de y pongáis de cueras allá la onten de Hanmaisa y claro ve Hanmaisa, pero o sea, era una magnífica oportunidad para que el Mesías pueda una vez más explicar claramente quién era él en 8:25, pero al parecer las preguntas de los fariseos han quedado sin respuesta. ¿Por qué no? Claro que sí, fue respondido su
su pregunta, porque de leer 8:25 y entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Hoy por agua, bebé o por anducho andé con más. Entonces el Mesías le dijo, lo que desde el principio les he dicho, va, es y se pea. Ya amigo, esta idea y mango a explicar PM, esta idea y veces mango ñañe EPA con tema, ñañe punu yengo seja EPM seja, el enviado, a recoger Jerusalén envía a güey. Me pillaba y nada, para la gente su cuera. Ah, cuando lo vi y no entendéis, no se sacó ahí, no llega a abrir y sube espera. A lo mejor porque no lo vi a yo oía, o si no, yo orgulloso y teréis. Para la coca es allá, güey, la oído forma, a veces la anda ya robia y la cosa. Uno porque no ya revela, y más a veces no me uñan de anda ya igual. No predican, ande lo predican, güey, entonces da ya de la verdad, entonces va ese robia tampoco es verdad. No ñemon be uñan de. Depende y cuando me mandan a robia. Apago la coca lo está y se llama ebio besan la pea y menos la verdad y va erico besan peando ye predicar y más y va con la neañonte baja en ese añonte. Yo soy uno de los que predican esta verdad, pero hay ya un montón de mangos. La peje caen, o sea, a lo mejor va a aparecer o verme alguien predica sea para directamente peche de falsa doctrina de PTI secta o si no judaizantes a pembotila o quien haya hoy. Entonces no peje no hay hoy pues jamás. Pero un montón de mangos no me nace año y hoy muy veces pico a saludar Pastor Sergio, muy veces pico a saludar a algunos hermanos ve que ojendúa hina o ya pues sacamos Sarambima hina, muy veces cuando es testimonio de pastores que ya está trabajando con nosotros en esta línea de exégesis, ya o modificamos o arreglamos doctrina entendeba y pa o ya por llegar el bautismo en el nombre de Yeshua. Hoy. Entonces no tengo que sende épico la sende oye revelatas a la no a otro no tengo que a mí nomás a mí me enseñaron también así es que no hay por excusa peor a la revelación eva también a ver ahorita muy patrocinio día voy mano ya por la audio 346 me once compañero a algunos en Duramo pues apenas se indemba es violandente o ulandente y cuata jaldo y cuamo hay más hana pejendu y no la el resto del audio también esa picuada nadie quiere escuchar nadie pero hago así pues y nada pero arrancamos pero una picuada y la de historia va a ser te va a rechazar va a ser te va a Pastor Sergio mío todo lo que queríamos enseñar a priori oye punure ve con cosas cuaco doctrina ese que si hebrearon vos ese pues va a ser pero oye ya hay oreje va a ser que oye calumnia oreje va el sector en Bolucha los mismos el pueblo evangélico y no solo católico evangélico hasta béico nos acusaron de Satanás de demonio nambrena pero lo persevera y ahora de muchos años después pausa y razón por ahí hoy pongamos es acierto por ahí ñandemos ña entender es parte de aviación ya por lo menos más vale tarde que nunca. Pero los nuevos que están escuchando te siguen, siempre ya pila y guita. Siempre ya pila y guita. O sea, esa pio peala y menos cierto y la de ir revelamos ahí al pueblo de 340 y 46 audio más. Hay uno de mojendo. Va chico ya revelado ahí. Bueno. Y hay que escucharlo. Ya se caña, en duña, investiga. Bueno, no voy a ir porque uno porque no más es la verdad, no oye revela ahí. Me ando le la culpa. Pero la oye revela, ve la verdad, oye moía, ve la verdad, y tiene donde eran, jesar en donde eran. Oye explica para este macho. Oye reto valle. Rebelde, orgulloso, incrédulo por orgullo, duro de corazón. Andi en duda. Porque la verdad se le expuso, se le mostró, de que tú ni refutar, pero oye encaprichada él y falsa doctrina. Y la falsa doctrina es un pecado más muy pocuda. Pero perseverar en algo que es falso, que está mal, anden de ella seivi. O te ya se van a juicio se acá me ve de visitar o ya pobre y hermano ni. Ya mi pesaba. Católico la cara ahí hacen la cara hija y bueno y
entender con anga y la religión la sembo guatamo hay la y pona haisha a la verdad haisha ha se saluja se bien rejare a llaman de ana upeara porque lo explicas la bíblicamente no ñemon que está pepe ya por la pregunta mombe una historia a mí a lo explica paiteso en esa balaco oye topabete y que oye voy paiteja. Entonces hay cosas que va a tener que dejar porque su religión le enseña eso y él se dio cuenta que anda ella esa ahí la cara ya está se ve ahí a veces cosas así miñan de la tradición ya hecha pero y razón cara y de dama antes que nada ñeñe y ponana con el Todopoderoso ya aceptarlas es ella por nuestro bien, por nuestra salud, por nuestra salvación. A ver, peche en la a ver, está en juego el bien, o sea, la bendición, la salud y la salvación. Porque cuando más obediente de la salud como bendición o hunde, cuando más desobediente, y el liande es el ambasí ahí. Ñando, y digo que ahí ya aprender con la anciana fuera ahí. Pero imagínate, personas de 70 años reconociendo de una religión que pero bueno a ver la tema a él no ya revela y suspende curijando lo bien pero cuando ya revela ni mon be uso pues ya sacarse ve y el eso de la Biblia oye hemos sacado y explicarse de guaraní te ves a entender y bueno oíme entendete oye entonces a la pepe hoy muchas personas también pensaba ñaranduje y yo lee la Biblia y nambrena donde explicar es no ella de judaizante no porque yo siento la revelación a la revelación y una cosa a la palabra y otra cosa amo último velan de revelación emocional y poderoso vela oía escrito y ya estoy la pecha a ver nada me con fariseo pero ellos es duro de corazón orgulloso porque la verdad se les revelaba en sus narices cuando se negaban a ver. Bueno, ya la tema, a ver. Ya es a mí, a ver ti comentario. Y todavía no creen que el Mesías es el Hijo único y el Mesías enviado del Padre. Cosa que ya el Mesías le explicó, versículo atrás, desde el principio de la conversación. A mí, apago la que te haya, güey. Nada, tengo que explicar y su recuerdo. Porque en el leer versículo 26, 27, esto vamos a aclarar por ahí, te ven más su recuerdo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Están en ese a contra. Bella po paz están bella po pete. Pero pues en boa, pues, ningún añete, también al Padre era conocido con el verdadero. El verdadero, ese también era una forma de referirse a Elohim Todopoderoso. Y ese título también tenía su hijo. Yo soy el camino, la verdad. Ya. Entonces, el Mesías no explica allí su escuela. No. Upe se moa kwe upan upe añete wa. Hala se agendúa kwe agendú shuwi. Hala se añea comundo be se añe upe agendúa kwe shuwi. De él está hablando de que él fue instruido por el Padre. No solamente creado por el Padre, sino instruido por el Padre. Porque creado por el Padre ya me ayuda meme está ahí versículo. Y por todavía muiste Proverbio 8 Villa USA. Proverbio 8, Apocalipsis 3:14, Primera de Juan 5:1, Primera de Juan 5:18, Hebreo 1:5, nombre. Está ya con la versículo. O sea, porque él fue creado por el Padre, instruido por el Padre. Para vengo es la palabra viviente, porque el Padre le instruyó ya lo haya. A ver, el mismo mandamiento lleve el Padre a su pueblo por medio de Moisés. Upea instruí mamuit. Jauco abeja upea omo maralo mitad omo be upora omo saca.
o legislar, o gobernar, upe Torah, upe mandamiento, o mojenda, o me hecho la forma correcta, interpretación correcta, como ningún otro había hecho. Pero aún así, cuando lo viene a esa mía lo ñembotagüela y retoviro o perder. Ahí ya bota. La misma cosa hasta hoy. Yo en un upa explica para poner a la gente ve lo mitame. ¿Ah? No. Ojo, llegan de ahí voy cuajas. No. Pero ahí pesa. No sé. Apuesta tan de pea ve. Ya se gusta ver. Da igual de gusta ver. No está muy bueno. Tendrá comezón de oír lo que quieren y no. Cada uno se cata hoy. Pero ahí en Wisa. Se cata la mopa de cómodo ve, más por predicar ve y ve. A la verdad en búsqueda. Los aleños va a ver. Bueno. Oye, tema Wesamo ya no ve a vego. A 27, claro. El autor del Evangelio dice que aún así los fariseos no entendían que el Mesías le hablaba del Padre. Ya vemos hoy con algo versículo. No estaba discutiendo, imagina, yo soy, abeja, el Mesías, el Todopoderoso, hija, mismo 26, 27, él estaba hablando del Padre. Hablando de Upeano, ajá, no la vende respuesta allí, gurija, opa, por lo menos entendemos la mitad. Opa la debate. Sí, porque veis claro y te ima, esta la debatiente y vete hoy. Verso 27 veo y claro y te ima. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. O sea, el Mesías no es el Padre, él les hablaba del Padre. Bueno, o sea que pega con lo mitad ya puedo haber cuando explica por una vez, o sea, tengo el Mesías, oye, ya está chocado putumbu penajani. Desde el principio, a muy te voy a mango explicar su recuerda, a 26, 27 veces y llegué su recuerda. A ver, no entendieron, voy a llamar ella pota. Ya no diga tu ve mejor de la mejor manera, él diga tu ve y yo cual Mesías, esa lo ya poveta. Además que ya ese ya topatas y nadie confrontadas o seguidas y paciencia tuvo porque siempre lo seguidas y su recuerda y la he enviado que pega que amor que la recoja y tú ñandela ñande tú andas ahí el mismo y te sube cuero pero voy a contar la viril la coye cree hijo de Abraham de barro. Pero una cosa es ser hijo de Abraham y tener por padre ancestral a Abraham y por padre espiritual y por padre creador al Todopoderoso. Los dos eres cuando no somos hijo de Abraham hijo. Había sido la ahí por padre más diciendo por escuela al Todopoderoso porque otra cosa y te oye pues allá esa no puedan a monte donde otro bella sube y te sube pero otro sata sube y gusto y te imaginas bueno llamo ella pues peña de envía poco este día a la guardia que espera picha llamo muy ya pues un ame pego yo de envía po ella despedí bene de mamá oye me venían y no pastores mi lugar que yo topa llegar con era muy pego yo de por más era gina gatoralo hermano fuera yo topa la cueno shalom bendiciones.